ahora, gracias a la industria 4.0, lo que se pretende es que todas estas máquinas trabajen de manera coordinada, cooperativa, y gracias al IoT, la conectividad, puedan incluso estar conectadas con dispositivos cloud, recibir información, recibir datos, poder monitorizarlas en tiempo real desde cualquier lugar del mundo. Es un cambio completamente de paradigma. Yo que vengo del mundo de la industria, no hace muchos años, hablar en el mundo de la industria de Internet, conectividad, cloud, me asustaba. O sea, y todavía hay bastante gente que chirría bastante con lo de la industria 4.0 y la conectividad. Sí que es verdad que si alguna de las cosas buenas que ha podido traer el COVID o la pandemia, quizá es que yo he notado que se ha acelerado exponencialmente en el entorno industrial ese tipo de cosas. A nosotros nos ha pasado muchas veces de sectores que eran un poquito más reticentes a esa conectividad, a coger esos datos y poderlos explotar en la parte cloud. Y ahora ya que nos hemos tenido que quedar todos en casa, dicen, es que no nos queda de otra. O sea, al final necesito tener monitorizados todos mis distintos entornos, mis sistemas de control, que son PLCs, ¿vale? Y desde cualquier lugar del mundo. Entonces, al final, básicamente a mí lo que me gusta es eso, es decir, industria conectada en la que tenemos pues, muchos elementos, como comentaba Nacho, como es la parte de los robots autónomos, como él ha comentado, bueno, pues nosotros que somos también especialistas dentro de los robots autónomos, básicamente lo que tenemos son AGVs, que son vehículos de guiado automático, que yo lo llamo como la rumba industrial. O sea, al final lo que se encarga es, en vez de limpiar, se encarga de llevar materiales de un lado a otro completamente sin necesidad de nada, y al final es un poquito lo que comentaba justo Nacho. O sea, al final estos robots lo que te hacen son las tareas más tediosas, las que nadie quiere hacer. Luego también destacaría mucho toda la parte de la simulación, que aquí también entra mucho en juego el tema de las simulaciones 3D y las simulaciones de realidad virtual. También está tirando muy, muy, muy fuerte este tema, y con el concepto más de gemelo digital, que al final lo que buscas con el gemelo digital es poder tener todos los distintos access, todas tus máquinas industriales, tenerlas lo que sería como una pequeña réplica en la nube, en la que tú puedas simular de antemano cualquier nuevo escenario. Entonces ahí está dando mucha potencia. Otra cosa que también se ha hablado mucho es del tema de la conectividad, no solo de la conectividad hacia afuera con el IoT, que en el mundo industrial también, si lo veis por en algún sitio, lo llaman más industrial IoT, pero bueno, no deja de ser más que la conectividad diaria que tenemos ahora mismo, que vivimos súper mega conectados, pero también la conectividad entre distintos sistemas a través de APIs, ¿vale? El concepto del API que es súper importante, porque tú al final tienes que estar conectado a distintos sistemas, a mi ERP, a mi MES, a mi SCADA. Entonces al final sí que ha habido un cambio de conectividad. Muchas cosas que también se está poniendo ahora mucho de relieve es toda la parte de ciberseguridad, que ahora se está atacando mucho en la parte de la sanidad. Somos así, ante crisis y pandemias, encima los delincuentes atacan sanidad, pero dentro de poco también se prevé que vaya a haber bastantes ataques con temas de ciberseguridad. Y luego todo el tema del Big Data y la inteligencia artificial está en todos los sitios. O sea, al final, para mí, la clave de la industria 4.0 es tanto el dato como la conectividad. Y luego ya más en concreto, que quedaría lo que es la parte de la realidad virtual y realidad aumentada, que vamos a ver un poquito más adelante, es también una pata muy clave, que se está utilizando sobre todo mucho en temas de simulaciones virtuales, porque es un poco como el ejemplo que te has comentado, Marta. O sea, no es lo mismo imaginarme el sofá que verlo realmente en casa, ¿no? Pues entonces al final a un cliente no es lo mismo decirle, mira, te va a quedar todo automatizado, aquí vas a tener una GeoE que te transporta materia, aquí vas a tener esto. Si tú le pones unas gafas de realidad virtual a tu cliente, al final él va a sentir esa inmersión y va a notar realmente lo que le estás haciendo. Y luego en tema de realidad aumentada, sobre todo también se trata mucho con temas de asistencia remota, como ha comentado Miguel Ángel. Y más o menos así sería un resumen muy grande. Y ya, de todas formas, ya no solo se habla de la industria 4.0, sino ya se empieza a hablar de la industria 5.0, que al final lo que busca es más esa colaboración entre las distintas robots con los humanos, y le da una parte humanística mucho más bonita, porque al final lo que se busca es eso, colaboración entre personas y robots para poder dar valor. Esa me la apunto, Lorena, luego para hacerte una entrevista en exclusiva sobre Industria 5.0, que eso todavía no lo hemos tratado nosotros en la revista, estamos todavía en la 4. Desde luego es muy difícil hacer un resumen de lo que es Industria 4.0, porque al final es, pues como comentaba también Nacho antes, ¿no? Es una suma de tecnologías, no es solo una, que dan lugar a un nuevo paradigma corporativo con un montón de posibilidades. En el tema de los gemelos virtuales, de nuevo, aquí
la tecnología que vamos a tratar hoy, que es pues eso, virtual y aumentada, yo también cuando vi el primer ejemplo en construcción de cómo se hacía un gemelo virtual de un edificio y cómo se estaba monitorizando el proceso de construcción a través de este gemelo, y lo vi con mis propios ojos, desde luego la experiencia fue totalmente diferente a tener que imaginármela. Vamos contigo, José Luis. Yo sé que tú estás un poco más centrado en marketing, pero desde el punto de vista industrial 4.0, ¿cómo estás viendo ahora mismo el panorama? Pues siguiendo con lo que decía Lorena, la verdad es que el cambio es tan rápido que Industria 4.0 hoy es una cosa muy diferente a lo que era en febrero o principios de marzo, antes de que confinamiento más nos cambiaran todo, ¿no? A nosotros en el marketing, por supuesto, pero también en la manera de trabajar en los astilleros, pues nos está cambiando todo. A mí a nivel marketing, nosotros hacemos barcos y barcos grandes, con lo cual imaginaros que eso no me lo puedo llevar para enseñárselo a un cliente fácilmente, con lo cual ya necesitábamos tirar mucho de nuevas tecnologías. Y ahora que ni siquiera puedo irme a ver al cliente por el mundo o puedo ir a una feria, pues más aún. Tenemos que tirar de innovación, de aprovechar todas las tecnologías que hay, las que se han estado hablando en el panel anterior, por ejemplo, hay muchas aplicaciones que estamos utilizando y que nos vienen muy bien. Y dentro de la empresa, pues el marketing, que era una actividad que estaba enfocada muy, muy de bajo alcance, digamos, y muy de apoyo a lo que era la actividad de los equipos de venta, de los equipos comerciales, pues ahora de repente desde marzo soy la niña bonita de todos y me tienen frito de trabajo, afortunadamente, pero me tienen frito de trabajo porque claro, todo el mundo se le ha cambiado la manera de hacer esa actividad social, de mantener el contacto con los clientes, de mantener los intercambios de información con las empresas con las que colaboramos. Es un cambio constante y en acertar o no con las cosas que vas desarrollando, ganas o pierdes terreno con tus competidores, pero no lo ganas o lo pierdes para siempre ya, lo ganas o lo pierdes y una semana después puedes estar recuperándolo o perdiendo lo que habías ganado. Porque desde luego, o sea, es que Industria 4.0, aparte de la conectividad, sí, otra de sus características clave es la velocidad, que es que va rapidísimo, que por eso yo siempre insisto en que innovar no es ya no es una cosa opcional, sino que de verdad hay que estar siempre al día porque va todo rapidísimo y pues hay que aprovechar las oportunidades porque sobre todo es que si no ya nos quedamos detrás. Esto de cara pues, a cualquier tipo de empresa. José Luis, te digo lo mismo que le he dicho antes a Edgar, enhorabuena porque al final, como decía Lorena, no digamos cosas buenas de la pandemia, pero desde luego sí oportunidades, que ha sido, yo creo que para mi gusto, esta aceleración de adaptar y de realmente coger cosas y tecnologías que ya estaban ahí, porque estaban, y pues por pereza, porque no teníamos tiempo, porque no había recursos, no se estaban adaptando y ahora mismo, pues como ha sido ya obligatorio, pues se están acelerando y sobre todo es que, claro, al final lo que vemos es un potencial de romper barreras físicas pues muy grande. Entonces, me gustaría que me contarais cada uno desde vuestro sector y desde vuestra área de experiencia ejemplos concretos de casos de uso de estas tecnologías a nivel industrial. Hemos dado algunas pinceladas por encima, pero creo que siempre al final estos ejemplos son lo que más gráficamente queda para la gente. Entonces, si quieres, volvemos contigo, José Luis, desde el caso de Navantia, que has lanzado ahí una perla, pero me he quedado como con mucha curiosidad. Sí, ahora os voy a compartir un vídeo para que veáis algunos ejemplos, ¿no? Pero la clave, como tú decías, las tecnologías ya estaban ahí y cambian muy rápido. Cambiamos más lento nuestra manera de trabajar. Pretendemos seguir trabajando como antes, pero incorporando las nuevas tecnologías y eso tiene un recorrido muy corto y enseguida te das cuenta que tienes que cambiar, ¿no? Y, por ejemplo, las conferencias que eran presenciales en enero se volvieron webinars en marzo. El webinar tuvo un primer impacto enorme, enseguida se cansó el público de él y lo reconvertimos a presentaciones online donde organizaras en un estudio algo un poco más profesional. A esto le queda poco recorrido y ahora estamos experimentando ya con estas plataformas virtuales como la que estamos utilizando hoy. Y al final lo que nos vamos dando cuenta es que tenemos que cambiar
la manera de trabajar y de pensar, como hacemos lo que antes hacíamos en una conferencia de 2 días presencial en un sitio, pues ahora ya no puedes hacer esa misma agenda en un formato virtual, porque la gente está en casa, tiene otras interrupciones, si no le interesa el tema tiene muy fácil abrir Outlook, irse a los correos y ya has desconectado. Entonces hay que cambiar la manera de pensar, ¿no? Pero evidentemente hay que empezar por hacer experimentos y os voy a enseñar algunas de las cosas que estamos haciendo en Navantia. Voy a compartir la pantalla con vosotros. Venga, a ver si, aunque no te podamos ver a ti, podemos ver tus vídeos. Venga, a ver, ahí estamos. Os voy a empezar enseñando, voy a seguir un poco el proceso nuestro, ¿no? Entonces, primero es el diseño. Aquí tenéis una de las salas de diseño virtual que tenemos en nuestros astilleros. En todos los astilleros tenemos una. Como podéis imaginar, un barco tiene una infinidad de elementos en un espacio muy pequeño y la coordinación de todo eso es muy compleja. Entonces, tenemos salas de diseño virtual, nosotros diseñamos en 3D directamente, y en esas salas se puede hacer una visita como esta por dentro de uno de nuestros submarinos. En este caso, un submarino, pero puede ser por cualquiera de las cosas que diseñamos. Como todos los elementos están en estilo diseño, no en estilo fotorrealista, porque es una herramienta de diseño. Y en las reuniones, por ejemplo, con clientes o con inspectores, se pueden analizar problemas en el diseño, interferencias entre elementos, cosas de ergonomía. Nos ha pasado en el pasado ocurrido de, oye, ¿y ese equipo que has puesto ahí luego podrá entrar alguien a cambiarle los filtros? Sí, sin problema. Cuando luego llegabas en el construido real y tenías que entrar a cambiar el filtro, tenías que pedirle al taller que fuera que te mandase a un señor que no midiera más de 1,20 y no pesase más de 50 kilos o no cabía en el hueco que le había quedado, ¿no? Luego, en el área ya más de producción, pues aquí tenéis, por ejemplo, una aplicación para poder ver en el mismo taller la parte de diseño de 3D, ya no planos en papel 2D que tienes que ser capaz de interpretar en 3 dimensiones. Puedes traerte ese diseño 3D y comparar con lo que se está construyendo y comprobar que está bien. Esto es otra aplicación más, es en el taller de tubos. Los tubos se van fabricando a tramos muy cortitos y cada tubo es de un material diferente, tiene unas medidas diferentes, va a un sitio concreto en ese enorme puzzle y puede estar en una fase muy diferente del proceso de fabricación. Puede estar en cortado, en pintado, en tratamiento de superficies para evitar corrosión. Entonces, era todo un trabajo logístico saber cuando tú entrabas en el taller y entre los miles de tubos que había allí, cogías uno, saber en concreto qué tubo era, en qué situación estaba y qué le quedaba por hacer. Entonces generamos esta herramienta con etiquetas y con lectura con gafas, donde además ha tenido que vencer la dificultad de que es un entorno agresivo, el entorno del taller donde construyes, y pues hubo muchos experimentos con distintos tipos de etiquetas para asegurarte que la etiqueta a los 2 días de haberla puesto no se había estropeado y ya no servía para nada. Aquí tenéis otro ejemplo de un trabajo colaborativo con gafas y con realidad aumentada. Esto es súper útil en muchas aplicaciones. En el taller, a la hora de montar o desmontar equipos, para el mantenimiento, a la hora de saber qué pasos hay que seguir, para los operadores en el buque, para no tener que ser expertos absolutamente hasta el último tornillo de todo lo que va dentro del barco, porque es imposible tener eso. Las de horas de formación que necesitas son infinitas. Incluso para ahorrar espacio en un barco, en un submarino, el espacio está cotizadísimo y llevar los manuales y las fichas técnicas de todos los productos o todos los equipos que van a bordo requiere mucho espacio. Claro. Con unas aplicaciones como estas, pues ahorras muchísimo. Y finalmente, Navantis. Navantis es nuestra familia de simuladores que tienen muchas aplicaciones. Tienen una aplicación evidente para formación, pero tienen una aplicación también para reacción frente a emergencias. Tienen una aplicación para los buques son grandes y son laberintos por dentro y no es fácil cambiar a la tripulación de un buque a otro porque tienen que aprender a moverse por allí. Se pueden pasar perdidos intentando que su camarote al comedor. Entonces, con estas aplicaciones, eh, aquí Ay, tenéis, por José ejemplo, Luis, se está cortando un poquito. No sé si te puedes igual acercar un ¿me poquito más oís? al micro del ordenador. José Luis. José Luis.
Bueno, creo que hemos perdido el audio de José Luis, pero por lo menos seguimos viendo sus vídeos. Ya que estamos, entre que José Luis intenta recuperar su audio, le voy a pedir al usuario Alejandro González, que está subido al escenario, que si se puede bajar. A ver, José Luis. Bueno, creo que estamos teniendo algún problema de audio. Esto ya es cosa pues de la conexión, que pues a veces nos puede fallar. De hecho, voy a aprovechar para recordar a los que estáis en el auditorio que, por favor, apaguéis vuestros micros, ¿vale? Mientras estamos durante las charlas, que en realidad no ha habido ningún problema, pero me toca recordarlo por si acaso. Pero sí que al final, como va a haber turno de preguntas también, pues podéis volver a abrirlos para lanzar estas preguntas. El usuario Alejandro González me está ignorando totalmente, así que bueno, tenemos aquí un invitado en el escenario que no participa, pero bueno, José Luis, no sé si conseguimos recuperar tu audio. Bueno, pues de momento José Luis lo tenemos mudo y sin cámara. Menos mal que nos ha traído los vídeos para que podamos verlos. Si quieres, Lorena, entre que José Luis intenta solucionar su problema de conectividad, volvemos contigo. Bueno, sí que me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que nos ha contado José Luis, aunque se nos haya quedado a medias, pero sí que creo que estos vídeos son bastante ilustrativos. Yo sí que, por ejemplo, no lo conocía aplicado a barcos, pero al final la temática es bastante la misma, para que os hagáis una idea de pues cómo con una gafa de realidad aumentada, en el caso de reparación de aviones, pues un técnico lleva directamente lo que decía José Luis, de ahorrar en espacio, el manual y las instrucciones en una Google Glass, y que le vaya saliendo paso a paso lo que tiene que hacer en cada momento. Esto a nivel formaciones y reparaciones, pues obviamente el potencial es espectacular. Lorena, cuéntanos tú, casos de uso los más potentes y los que más te hayan gustado. Pues coincide muchísimo con lo que nos estaba comentando José Luis. Yo creo que sobre todo en temas de formación, de training, porque muchas veces al final tienes que requerir del experto para poder hacer esas formaciones, y bueno, siempre es mucho más cómodo poder tener grabado a través de modelos 3D, que tú puedas poner unas gafas inmersivas con realidad virtual y que le puedas ir formando a esa persona, ¿vale? Porque al final va a ser mucho más guiado, va a ser como ya expuesto directamente a lo que se va a tener que enfrentar a la realidad. Y sobre todo esto se utiliza en plataformas en las que hay mucho riesgo, es decir, en industrias en las que hay un riesgo muy grande. O sea, primero formas muy bien a la persona en estos entornos de realidad virtual para poder decir es apto o no apto para poder pasar a manejar una maquinaria pesada o lo que sea. Sobre todo en temas de training he visto muchas cosas. Como comentaba antes Miguel Ángel, sobre todo asistencia remota. En asistencia remota cada vez lo veo más, porque la mayoría de las empresas al final lo que tú tienes son productos o tienes servicios que ofreces a distintos clientes que pueden estar en distintos lugares del mundo, y por ejemplo a nosotros nos pasaba antes. Si tienes que mandar al experto a que te solucione un problema en Argentina o en Estados Unidos es mucho más caro. Pero ahora, gracias a la realidad aumentada, tampoco es necesario ni siquiera pensar en unas gafas, como hemos comentado, en unas Microsoft HoloLens o algo de esto. O sea, es que con un móvil tú directamente puedes enfocar directamente a la máquina que tienes que reparar, y automáticamente tú vas a poder ir siguiendo las instrucciones de una manera muy visual. Al final, con realidad aumentada, lo que tú tienes es la parte física que estés reparando, que pueda ser una máquina, y luego las instrucciones te van a aparecer pues con flechitas y con cosas que es súper visual. Luego también se valora mucho la teleasistencia. Por aparte de que tú tengas algún problema y lo puedas ver en realidad aumentada, que tú puedas tener una conexión con el experto y que el experto pueda ver realmente lo que está viendo el técnico, y que te pueda ir indicando e incluso dando acciones en la pantalla para poder solucionar los problemas. Lorena, ¿y esto para qué industrias? Porque claro, hemos hablado de la industria naval, yo he comentado aviación, es que realmente vale para todo, pero bueno. Todas. O sea, no te he puesto ejemplos porque para todas, mira, tienes desde para arreglar un ascensor, en nuestro caso para arreglar lo que nos puede pasar una SV. O sea, tú imagínate cualquier cosa electrónica que se te pueda estropear, ya está. El poder tener a este experto en remoto te va a ayudar, pero cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que tenga una electrónica o tenga por debajo una codificación, vas a necesitar de este tipo de utensilios. Sí que es verdad que a lo mejor también se valora lo de tener las gafas en ciertos casos que a lo mejor requieran tener completamente las manos libres, ¿no? También se puede. Pero lo que quiero también es poner un poco lo que comentamos antes, que está
la democratización, que al final tampoco necesitas hacer una gran inversión, que con un dispositivo móvil lo vas a poder aplicar. Por eso también es interesante que la gente piense simplemente que diga, mira, yo necesito que si tengo un problema en la máquina A, B, C, que me pueda dar asistencia remota al experto. Entonces, de esta forma es muchísimo más intuitiva y más fácil. Lo que comentaba José Luis, tema de manuales, cada vez se está utilizando más. La gente no se lee 150 hojas en un documento Word o en un PDF. Entonces, al final, lo que se tiende cada vez más es hacer estos manuales digitalizados. Y cada vez hay más compañías que lo que están trabajando es en plataformas que te permitan crearte tú estos manuales. Eso es mucho más cómodo, porque antes, claro, si tenías que contactar a la compañía X para que te hiciese el manual entero, pues es buscar. Entonces, en este sentido, también está habiendo una democratización y tú incluso te puedes ir construyendo estos manuales en 3D, que está la verdad que muy, muy, muy bien. Y luego también, desde el aspecto comercial, para poder imaginar cómo, en nuestro caso nos pasa, para poderte imaginar cómo va a quedar tu fábrica completamente automatizada con los distintos AGVs transportando las cargas de un lado a otro, no es lo mismo contártelo en un papel que tú te puedas poner unas gafas de realidad virtual y digas, ah, mira, esta es mi máquina, o sea, esta es mi fábrica, una experiencia completamente inmersiva como es actualmente y que digas, aquí voy a tener esta AGV llevando este palé de este punto a este otro, aquí voy a tener esta otra máquina, o sea, no tiene nada que ver. La experiencia que decimos de Customer Centric es brutal. O sea, en ese sentido, la verdad es que también se está moviendo mucho. Claro, es lo mismo que decíamos antes, yo insisto con IKEA y el sofá, de verdad, que es el caso Sí. más sencillo, pero para mí, de verdad, totalmente ilustrativo de lo que te permite a la hora de visualizar. Bueno, pues a ver, yo creo que un poco los pilares de lo que hemos dicho, reparaciones, mantenimiento, formación, no ponemos nombres de industrias porque es que realmente vale para prácticamente cualquier sector, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues yo creo que hay un potencial aquí inmenso. José Luis, te quiero pasar al siguiente tema, pero como es que ya has vuelto y que te habías quedado a medias, ¿hay algo más que quieras recuperar de lo que nos estabas contando de tus casos de uso? Sí, por rematar, además va en línea con lo que tú estabas comentando ahora mismo, el caso que yo personalmente más exploto, ¿no? Que es el de marketing y apoyo comercial. En el ejemplo de IKEA con el sofá que tú decías es obvio, pues tú imagínate cuando lo que yo tengo que hacer que alguien entienda cómo va a quedar y qué va a poder hacer es un portaaviones, que no me lo puedo llevar a ningún sitio, que en una feria como mucho me puedo llevar una maqueta física, pero que está muy lejos de que alguien pueda imaginarse cómo es, qué funcionalidades tiene y qué cosas va a poder hacer con eso, ¿no? Entonces, para nosotros, desde marketing, es una herramienta fundamental y la estamos aplicando en muchas iniciativas distintas, ya sea realidad virtual con gafas inmersiva, ya sea realidad aumentada. Estamos ahora mismo haciendo una cosa chulísima que no os he metido en el vídeo porque todavía no la hemos estrenado y entonces no puedo desvelarla, pero una aplicación de realidad aumentada sobre una maqueta de barco de la que llevamos a las ferias, pues con una tablet o con un móvil enfocando a esa maqueta. La maqueta va a cobrar vida y vas a poder ver otras cosas más allá de la maqueta en estático. A nosotros nos abre un montón de oportunidades y de posibilidades y nos permite hacer un trabajo totalmente diferente al que hacíamos antes. Claro, es que, o sea, de verdad, perdóname que vuelva con el ejemplo del sofá, pero es que para mí es clarísimo. Si a mí me cuesta, sin saber cómo va a quedar, invertir los 500 euros o 1.000 que me puede costar un sofá, imaginaros el beneficio ante la incertidumbre de comprar algo como un portaaviones, que es que no quiero saber ni lo que cuesta eso. O sea que entiendo que da seguridad a la hora de decir, venga, voy a invertir aquí todo el dineral que vale, pero voy mucho más seguro porque tengo la información mucho más clara y he podido acceder a determinadas funciones y conocimientos y datos que de otra manera con una maqueta, pues desde luego no podría hacer. Y como habéis tocado los dos tangencialmente el tema de pues, el ahorro de no tener que llevarte a un experto al sitio para poder hacer atención al remoto, de no tener que imprimir una maqueta o un manual de 300 páginas, vamos a hablar un poco de sostenibilidad. O sea, ¿cuál es el potencial ahora mismo también de esta tecnología para que las distintas empresas puedan avanzar en su labor hacia la sostenibilidad? José Luis, si quieres volvemos contigo, que me has quedado a media. Para mí, y ligándolo con la ponencia que tuvimos antes sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y cualquier tecnología, y estas especialmente, solo tienen sentido si facilitan
la vida de los que las utilizan o de los que interactúan con esas tecnologías de alguna manera, si mejoran su vida de alguna manera. Y para mí ese es el mismo objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible, mejorar la vida de todos los que habitamos este planeta, ¿no? Porque cuidemos mejor el planeta, porque se reparta mejor la riqueza, porque todos tengamos más acceso al progreso. Para todo eso, estas tecnologías son una herramienta básica y van a impulsar y ayudar muchísimo en ahorro de costes de operar, porque dejamos de viajar, porque dejamos de muchas cosas que antes tenían un impacto muy grande en la sostenibilidad, por facilitar que mucha más gente pueda acceder a cosas complicadas. Antes hablábamos de los ejemplos de mantener o hacer un cambio de una pieza de un motor, ¿no? Pues ya no va a ser algo que solo pueden hacer los auténticos expertos. Lo cual en tu coche, pues bueno, a lo mejor prefieres que siga haciéndolo un experto para que todo funcione, pero si estás en un barco en alta mar a varios días de navegación de cualquier puerto y se te estropea un motor, necesitas que alguien pueda arreglarlo, porque si no, a ver cómo te salvas. Claro. Entonces, todas estas tecnologías van a apoyar a eso. También hay que ser lógico en la aplicación de las tecnologías. Antes hablábamos de gemelo digital y para nosotros el gemelo digital del barco es una de las iniciativas más potentes que tenemos, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo que con el gemelo digital del barco yo podría hacer que desde mi portátil le apague la luz de su camarote al capitán cuando está en alta mar. Pero eso no tiene el desembolso económico que tengo que hacer y la complicación tecnológica para el beneficio que eso genera a las dos personas que interactuamos, no tiene ningún sentido, ¿no? Ahí es donde hay que aplicar un poco de sentido común y de lógica para que esos inversiones y esos desarrollos tecnológicos sean los que produzcan el mayor beneficio posible para las personas. Muy interesante. A ver, voy a recordar, perdón, al público que se apaguen los micrófonos, ¿vale? Que se estaba duplicando ahora mismo el sonido de José Luis, que pasamos de no oírle a oírle doble, ¿eh? Y entonces a ver si podemos tenerle solo una vez el audio. Lorena, cuéntanos tú, desde tu punto de vista experta en Industria 4.0, el apoyo a la sostenibilidad de la tecnología. Yo creo que va muy en línea con lo que ha comentado José Luis. Me ha gustado mucho el ejemplo que te has puesto, Marta, de el papel. O sea, muchas veces a mí me ha pasado. O sea, vas a ver las fábricas y dices, pero ¿cómo puede ser que todavía tengamos checklist de validaciones, muchísimas cosas en papel? O sea, que vivimos en la era digital, que lo podemos tener todo completamente automatizado, digitalizado en tiempo real. Todavía sigue habiendo mucho gasto de papel. Yo creo que, como hemos comentado, con el tema de los manuales digitalizados, el tema de las aplicaciones móviles para poder hacer esos registros, eso son claves. Luego me ha gustado también la forma de decir, mira, porque no lo había pensado en ese sentido, pero si la gente viaja menos por motivos de trabajo, pues al final vas a tener menos contaminación. O sea, si vas a poder dar esa teleasistencia en remoto, también vas a evitar que la gente se tenga que mover en este sentido. Luego también se está hablando mucho ya, aunque ya no es mucho más todo el tema de la industria 4.0, pues se está también linkando mucho con todo el tema de la economía circular. Al final intentar tener el menor desperdicio, y ese desperdicio, si lo tienes, que lo puedas volver a reutilizar, es clave. Entonces, al final, también tecnologías que te pueden ayudar, como el tema del Big Data, muchas veces el tener esos datos analizados te puede causar un gran ahorro en todo lo demás. Entonces, a mí lo que me gusta es un poco también linkarlo por eso, ¿no? O sea, dos conceptos, industria 5.0 y economía circular, que son un poquito el futuro, que se van a ir de la mano, y al final yo creo que la conjunción de nuevas tecnologías, nuevas tendencias, con este cambio de mindset de sostenibilidad y de intentar buscar un ahorro, y los recursos vamos a intentar utilizarlos al máximo posible, yo creo que van a hacer que vivamos todos en una armonía, ya no solo lo que te decía él. Al final también me ha gustado José Luis, que lo ha dicho, que no es lo que se busca con esta sostenibilidad, es que pues seamos más felices y que estemos viviendo mejor. Precisamente con los robots, que ahora se habla mucho también que nos van a quitar trabajo, ¿no? O sea, se habla mucho del tema del trabajo, que es un tema delicado, que a veces no me gusta sacarlo, pero bueno, hay que sacarlo. Y al final hay que mirarlo de otra manera. No es que todas las revoluciones industriales han conllevado cierta extinción de trabajo, pero era un trabajo muy manual que se podía automatizar. Hay que verlo desde el mundo de qué nuevos trabajos se van a desarrollar, que realmente van a hacer que las personas
puedan hacer trabajos valiosos y no a lo mejor trabajos de carga como están haciendo ahora. Entonces yo creo que así como líneas generales tocaría un poquito eso. O sea, yo es que, bueno, no me quiero meter mucho en el tema del empleo porque como me meta, os doy una charla yo de media hora, ¿eh? Pero vamos, yo siempre estoy totalmente en línea con esa tesis porque al final no tiene sentido que estemos haciendo cosas que una máquina las hace mejor y cosas que son generalmente aburridas o de esfuerzo físico y no tiene sentido que la capacidad humana se esté dedicando a eso. Yo soy una gran defensora del progreso. No tenía sentido que cuando se inventaron los tractores la gente siguiera con las azadas en el campo, ni tiene sentido que hagamos determinadas cosas que las máquinas las hacen mejor. Entonces, yo siempre digo que usémoslas para poder dedicarnos nosotros a lo que nos hace humanos. Ahí lo dejo. Este ha sido mi speech, que no venía a cuento, pero siempre me gusta soltarlo. Me encanta, Marta. Me encanta. En el tema de la sostenibilidad, volvemos otra vez de realidad aumentada y realidad virtual. Bueno, creo que queda clarísimo que el mayor foco está en el ahorro en viajes, en ahorro en impresiones, en ahorro en, pues eso, en costes de materiales y sobre todo en predicción de pérdidas, que eso es algo también fundamental. Porque también estas tecnologías lo que permiten es, si tú puedes estar monitorizando a través de un gemelo virtual, pues saber cuándo una pieza va a fallar, que eso, por ejemplo, ya se está haciendo pues, en sistemas como presas, en sistemas eléctricos o sistemas de agua. Y ahí pues tenemos una oportunidad también muy grande. Nos quedan 10 minutitos. Voy a querer dejar 5 para preguntas del público, ¿vale? Así que nos quedan como otros 5 para la última pregunta. Antes, en el panel de antes, estábamos hablando de que a nivel retail, por lo menos, o entretenimiento y ocio, que eran las partes en las que Edgar y Miguel Ángel estaban más centrados, ellos decían que la tecnología ya se ha democratizado. Pero en el tema industrial, obviamente, las inversiones no son las mismas, porque, claro, estamos hablando de crear un gemelo virtual de un portaaviones, ¿no? Lo que decíamos, no es lo mismo comprarse un sofá que un portaaviones. Realmente esto está democratizado ya, todo el mundo puede acceder, tenemos oportunidades de financiación, cómo una empresa puede acceder a esto cuando sus costes son mayores. Lorena, volvemos contigo si quieres. Sí, a ver, esto dentro de la industria claro, tienes los dos extremos, porque como en todas las empresas tienes industrias muy grandes y luego tienes también pequeñas pymes, o hasta incluso, bueno, puedes verlo desde el punto de vista de una startup que quiere hacer un programa de realidad, de asistencia que te pueda ayudar, ¿no? Entonces aquí sí que me gusta destacar que, bueno, pues hay como distintas realidades también dentro de la industria. Como en todos los sitios hay los grandes, los pequeños y los medianos. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo sí que creo que hay bastantes ayudas a nivel tanto de Unión Europea como de España. En ese sentido sí que hay bastante acceso a financiación. Por ejemplo, nosotros sí que trabajamos en proyectos Horizon 2020 en la Unión Europea. Luego también tenemos proyectos con el ICE, que es el Instituto para la Competitividad Empresarial. También trabajamos con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y luego ya también tenemos con el CEDETI, que es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Hay financiación. Lo que pasa es que hay veces que a lo mejor las empresas a lo mejor no conocen los proyectos, pero realmente sí que hay mucha financiación y hay distintas subvenciones para poder ayudar a las empresas que a lo mejor tampoco son tan grandes que puedas decir, bueno, puedo disponer de un capital para hacer este tipo de inversión. Luego también está el tema de, pues imagínate que a lo mejor eres más punto de vista de un emprendedor, pues al final también puedes buscar temas de crowdfunding o estas cosas para poder ir arrancando. O también está el tema de los business angels, que también es muy interesante para pequeñas personas que quieren empezar o que a lo mejor ahí lo bueno que tienes es que a lo mejor uno puede ser que tenga el dinero, pero a lo mejor empiece y no tiene los contactos. Un business angel es una persona que te va a poder ayudar a mejorar tu producto, bien sea para venderlo mejor o poderte dar una financiación. Entonces, al final, yo creo que hay muchísimas fórmulas. A ver, como todo en el mundo, siempre podría ser mejor, pero yo creo que muchas veces es saberlo buscar. Y luego ya pues si eres un poquito más, a medida que vas escalando, teniendo más potencia, puedes también buscar pues distintas rondas de financiación. Por eso digo que al final hay como distintos estudios. Bueno, creo que Lorena nos ha dado unas pistas de financiación estupendas. Me parece que, y espero que te aborde todo el mundo en el último networking para extraer este conocimiento que nos estás dando, porque es verdad, o sea, herramientas hay, no siempre es lo más fácil del mundo,
pero muchas veces lo que nos falla es que simplemente no las conocemos, no sabemos a qué programas o a qué tipo de ayudas podemos optar. Entonces, bueno, tanto ahora en las preguntas finales, si os queda curiosidad, o luego en el networking, pues os animo a que profundicemos en esto. José Luis, desde tu punto de vista y como empresa particular, ¿cómo habéis visto y qué potenciales hay para la financiación de este tipo de proyectos? Nosotros aquí le damos la vuelta por obligación, ¿no? Nosotros somos empresa pública y además empresa tractora dentro del sector defensa y del sector naval. Entonces, por una parte, ejercemos ese papel de líderes o de tractores y hablábamos antes del gemelo digital. Pues para el gemelo digital necesitamos que toda nuestra cadena de suministro se sume a la innovación y entonces tenemos una campaña en la que les estamos contando qué necesitamos que hagan, cómo necesitamos que vengan sus productos para poder ser parte de ese gemelo digital y les facilitamos el cómo poder acceder a esas tecnologías para poder formar parte todos juntos de ese gemelo digital, ¿no? Y por otra parte, sí que desarrollamos, y estas son más de mi área, del área de marketing, desarrollamos iniciativas en las que nosotros tenemos la idea, pero no tenemos en la empresa los expertos técnicos que los puedan desarrollar. Entonces, digamos que hacemos de financiadores buscando empresas que sí tienen la tecnología, por ejemplo, en todos los temas de realidad virtual y realidad aumentada. Buscamos las empresas, les contamos nuestra idea y buscamos proyectos comunes y nosotros luego pagamos que esos proyectos se hagan realidad, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Lorena, hay muchas iniciativas de apoyo financiero a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, nosotros acabamos de estar trabajando en una iniciativa que tiene Puertos del Estado que se llama Puertos 4.0, que lo que busca es poder financiar proyectos de innovación para mejorar las condiciones de operación de los puertos. Lo que sí que hace falta es creatividad, imaginación. Solo con la tecnología no vas a llegar muy lejos. Tú necesitas ser creativo, imaginativo, para poder proponer esos proyectos innovadores en base a tecnología, pero la tecnología es la herramienta, no es el dinero no es para tener más tecnología, es para desarrollar proyectos con tecnología. O sea, para buscar un fin, básicamente. Exacto. La tecnología es la herramienta. Bueno, yo creo que el público no se puede quejar. Lorena y José Luis os han dado un montón de pistas para financiar proyectos, o sea que yo creo que ya el que no quiera entrar es porque no, o sea, efectivamente, porque no quiere, no porque no pueda. Nos queda un par de minutitos para preguntas del público. Voy a ver si ahora consigo que alguien se anime a abrir su micrófono y preguntar de viva voz. A ver. Hola. Bueno, pues parece que no. Voy a mirar aquí. He hecho nada. ¡Ay, sí! Hola. Bien. Hola, buenos días. Hola, ¿te puedes presentar, por favor? Sí, yo soy Luis Hierro y bueno, trabajo en Oil and Gas y tengo un máster en negocios digitales también. Bueno, estoy súper interesado en el tema de los entornos inmersivos, mi TFM ha sido de esto y tenía una pregunta para los dos, no sé bien a quién dirigirla más, pero bueno, la lanzo y quien se anime pues ahí la tiene. Tengo claro cómo justificar los gastos en este tipo de tecnologías para mejoras operativas, pero de cara a la venta, al reclamar digamos, una partida a la dirección para invertir en tecnologías inmersivas y que eso favorezca o mejore las ventas, saber qué argumentos esgrimen ellos, digamos, mayores ratios de conversión, es decir, si invertimos tanto en tecnologías inmersivas, José Luis va a vender un portaavión más al año o qué ratios manejáis y qué argumentos. Vale. Te voy a pedir que te silencies el micro, ¿vale? Para que no se nos mezclen las cosas. Creo que es una pregunta muy interesante. No sé quién recoge este guante. ¿Quién le apetece empezar? Bueno, yo puedo contaros que nuestro sector... Por tu portaaviones. Sí, nuestro sector es muy particular, ¿no? Entonces no podemos aplicar ninguna métrica que relacione directamente lo que has vendido con lo que haces, porque al final es venta de... No somos ni siquiera somos B2B, ¿no? Somos B2G, Business to Government. Son al final gobiernos los que te compran y hay muchos factores que influyen en esa compra, no solo técnicos ni marketingianos, hay mucha relación entre los países de situación financiera, hay muchas cosas, ¿no?
Entonces, no, lamentablemente nosotros no podemos esgrimir el, oye, si desarrollamos esto, vamos a conseguir vender un patrullero más, un portaaviones más. Pero sí podemos plantear los proyectos como una manera diferente de hacer las cosas. Oye, ahora mismo nadie en el mundo consigue enseñar sus submarinos si no es llevándose al interesado de viaje al sitio donde está el submarino físicamente y metiéndolo dentro. Pues si desarrollamos estas tecnologías, abrimos una posibilidad que ahora mismo no existe y que nadie está haciendo, ¿no? De que alguien pueda visitar el submarino en la feria o en su casa. Entonces, es más abrir nuevas oportunidades y apoyar la labor comercial con acciones innovadoras, más que poder directamente relacionarlo con una mejora de los resultados, que en nuestro caso no es posible. ¿Lorena? A ver, la verdad es que la pregunta de Luis ha sido muy buena. Sí que es verdad que al final yo creo que depende. Mira, por ejemplo, en temas de teleasistencia que estábamos comentando, ahí sí que es más fácil con los típicos datos de KPIs que dices, mira, te vas a ahorrar X horas de desplazamiento del técnico a la instalación, vas a poder tener una asistencia en remoto instantánea para poder solucionar los problemas de tu cliente. Entonces ahí a lo mejor el KPI viene un poquito más relacionado, que no con ingresos, porque claro, con ingresos en este caso no, pero sí que viene bastante relacionado con lo que te vas a ahorrar a nivel de operativa, ¿no? Entonces al final ese KPI es el que se puede utilizar. Sí que es verdad que en las fases comerciales es más complicado, porque al final es claro, una oportunidad comercial es como todo, es una oportunidad. O sea, si tienes un lead, va bajando oportunidad. Y bueno, pues entonces ahí es más complicado el poder demostrar, ¿no? Entonces a lo mejor cuando, es un poco lo que comentaba José Luis, a lo mejor cuando tienes una oportunidad con un cliente muy importante, dices, mira, pues merece la pena hacer esta inversión, que al final es una inversión que luego el cliente va a poder tener una experiencia que a lo mejor no se le están ofreciendo otros, y lo va a poder hacer. Pero ahí sí que es verdad que es quizá más complicado defender este tipo de tecnologías. La transformación digital también es querer estar un poquito a la última. A lo mejor la mentalidad de los CEOs también está cambiando, gracias a Dios. Antes los CEOs tenían otro tipo de mentalidad y cada vez están más abiertos hacia la innovación y la transformación digital. Todavía se tiende mucho a ver la P&L, pero yo creo que cada vez también somos más abiertos a abrazar estas nuevas tecnologías, aunque sea en estadios más de prueba de concepto. Pero es complicado, o sea, en ese sentido sí que es complicado. En algunos casos con ahorro de costes y en otro, pues va a tener que ser, mira, vamos a ofrecer una experiencia de cliente más customer centric que lo puedas ver. Pero un KPI clave. Bueno, yo creo que está muy bien esta parte que ha comentado Lorena de, o sea, el ahorro sí o sí lo puedes medir, puedes saber todo lo que te vas a ahorrar en el momento en que virtualizas algo. A nivel de pues, aumento de este potencial cliente, como no se sabe, yo sí, desde mi punto de vista, intentaría tirar por experiencias que ya han funcionado y decir, bueno, pues mira, pues IKEA con esta realidad aumentada ha conseguido aumentar sus ventas tanto, o Inditex a través de probadores inteligentes está sirviendo de esta manera. O sea, obviamente nunca se va a poder replicar tal cual, pero por lo menos es una guía orientativa de poder enseñar que estas oportunidades pues pueden funcionar. Bueno, pues José Luis, Lorena, se nos ha acabado el tiempo, ¡qué pena! Muchísimas gracias a los dos, ha estado muy interesante. Además estoy leyendo aquí por el chat que está la gente diciendo enhorabuena y que les ha encantado el contenido. Así que, bueno, pues nada, espero luego que podamos hablar también un poquito en el networking y que os frían a preguntas en el networking, porque está muy bien todo lo que habéis comentado. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias. A ver si